¿Qué tal, chicos? Acá les traigo un ejemplo muy sencillo de cómo resolver un caso de plano inclinado donde suponemos que no hay un rozamiento. Bueno, para entender el caso he preparado una pequeña animación. Vamos a suponer que esta nenita está bajando por el tobogán y responde a la consigna que tenemos acá arriba, donde dice que una niña de 35 kilos de masa cae sobre una rampa de 30 grados. Calcular cuál es la aceleración que adquiere mientras va cayendo y B, cuánto tiempo tarda en recorrer 3 metros. ¿Sí? Recordamos, entonces, esta nenita está bajando así en este sentido. Por lo tanto, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es marcar el sentido de movimiento. Sí, ya sé, apunta hacia abajo, pero pueden haber ocasiones donde apunta hacia arriba, así que vamos a tenerlo que marcar sí o sí. Bien, ¿cómo sigue esto? Vamos a esquematizar la situación y lo vamos a llevar a un ejemplo más sencillo, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que a esta niñita la colocamos en esa cajita que ahora vamos a llamar bloque, ¿sí? Y el cual va a representar el mismo movimiento de esta nena en el tobogán. Y el tobogán, en este caso, va a pasar a ser esta suerte de triángulo rectángulo. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un sistema de ejes cartesianos que vamos a plantar en el centro de ese bloque, el cual vamos a suponer que tiene concentradas todas sus fuerzas. Bien, segundo paso es marcar las fuerzas que participan. En este caso, la primera fuerza que siempre va a estar ahí es la fuerza peso. Obvio. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos tienden a concentrar su peso y dirigirlas hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Así que a eso le llamamos fuerza peso. ¿Qué otras fuerzas participan? Y bueno, en este caso tenemos la fuerza P de X, ¿sí? Que sería la componente horizontal de la fuerza peso, que es la que hace que el cuerpo baje por la rampa. ¿Alguna otra fuerza más? Y la fuerza P de I. La fuerza PI, ¿sí? Es la componente vertical de la fuerza peso, que es la que suponemos está ejerciendo sobre la superficie de apoyo, ¿sí? Y también, por supuesto, como contrapartida, la fuerza normal, que sería la que se opone a la fuerza que ejerce el peso sobre la superficie de apoyo. Bien, así que tenemos que se le puede llamar o fuerza normal o fuerza de apoyo. En algún lugar también lo suelen llamar fuerza vinculante. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, vamos a tener que encontrar entonces cuáles son las componentes horizontales y verticales de esta fuerza peso. Así que vamos a trasladar estos 30 grados acá, entre PI y P, ¿en base a qué? En base a que estos 30 grados, cuando yo los traslado y lo hago girar sobre el punto donde se concentra la fuerza, resulta que obtenemos un triángulo rectángulo perfecto. Así que por eso es que lo colocamos ahí entre P de I y P, y no entre P y PX. Bueno, sigamos. Vamos a hacer de cuenta que esa P de X forma parte original del triángulo de donde salieron las componentes horizontales y verticales. Vamos a sacar ese triangulito y vamos a calcular esas componentes. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza peso. Si no, no lo vamos a poder calcular. Y la fuerza peso, tú sabes que por segunda ley es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y la masa, ¿cuánto valía? Valía 35 kilos. Y la aceleración de la gravedad, 9,8. Bien, eso nos da 343 newton, que es la unidad de fuerza. Bien, seguimos entonces. Ahora sí, como ya sabemos lo que vale la fuerza peso, vamos a poder encontrar las componentes horizontales y verticales. Vamos a empezar por la componente vertical de la fuerza peso, que le vamos a llamar P sub I o P de I simplemente, ¿sí? Aquí es igual al peso del cuerpo por el coseno del ángulo, ¿sí? Tú sabes que el coseno del ángulo viene de dividir, o mejor dicho, encontrar la razón entre la componente vertical, que sería la adyacente del ángulo, sobre la hipotenusa, que sería la fuerza peso, ¿sí? Eso me da el coseno del ángulo. Bien, calculo lo que vale el coseno del ángulo. Ya sé que 343 newton vale el peso, me da 294,98. Sigamos. Voy a calcular la componente horizontal, que sería igual al producto del peso por el seno del ángulo. ¿El seno del ángulo de dónde sale? Bueno, tú sabes que PX, que vendría a ser el cateto opuesto, dividido por la hipotenusa, me da la razón seno. Así que si yo calculo el seno de 30 grados, me da 0,5, que multiplicado por 343
que es el peso, me da 171,5 newton. Sigamos. Vamos a llevar esta fuerza peso en X, ¿sí?, al lugar donde se supone que debe estar la fuerza que tira del cuerpo hacia abajo. Y para continuar el ejercicio, vamos a tomarnos el trabajito de hacer un esquema mucho más sencillo, ¿sí?, que sería este que tengo acá, que es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre consiste sencillamente en dibujar el cuerpo en la forma de un bloquecito, ¿sí?, cuadrado, en el cual yo voy a dibujar todas las fuerzas que intervienen, y el resto me deshago todo, no lo necesito, solamente necesito las fuerzas y el cuerpo para saber hacia dónde van estas fuerzas. Bueno, comenzamos. Para hallar la aceleración, entonces, yo tengo que aplicar la segunda ley de Newton, que básicamente me dice que es igual a la masa por la aceleración, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero acá, como estas fuerzas están disgregadas en sus componentes horizontales y verticales de los ejes X e Y, voy a tener que calcular las fuerzas en cada uno de estos ejes. Como ser, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a la masa por la aceleración, y la de X lo mismo, ¿no es cierto? Bien, acuérdate que esta especie de E gigantesca representa sumatoria de fuerzas. Bueno, vamos a calcular entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Si tú observas, en el eje Y tenemos dos fuerzas, la fuerza P de I y la fuerza normal. Así que las vamos a sumar. ¿Ok? Bien. ¿Por qué P de I primero? Bueno, porque esta es la que está tirando hacia abajo, es la que manda, por decirlo así, así que le vamos a dar el signo positivo. Y la fuerza normal, ¿por qué tiene un signo más? Bueno, porque se opone. En realidad esto es simbólicamente. Si yo digo que se opone, yo a propósito le coloco el signo menos para decir a mi cálculo de que esta fuerza se opone a la fuerza peso. Bien, como verás, tiene el mismo valor. Por lo tanto, cuando hago la cuenta, resulta que me da 0. Como la masa vale 35 kilos, puedo despejar A, y esto finalmente me da 0 metros por segundo de aceleración. ¿Está bien que sea así? Perfecto. ¿Por qué? Porque esa aceleración me está diciendo de que ni que está bajando ni que está subiendo. Así que está perfecto. Las fuerzas se anulan entre sí, por lo tanto no hay aceleración y no se mueve ni para arriba ni para abajo. Bien, vamos a calcular entonces ahora lo mismo, pero esta vez en el eje X. Si yo miro, si sumo la fuerza que hay en X, en realidad descubro que tengo una sola fuerza, que es la componente horizontal de la fuerza peso. Por lo tanto, la coloco ahí. Y como ya sé que la componente horizontal vale 171,5 y que la masa vale 35 kilos, al despejar resulta que me da 4,9 metros segundo al cuadrado. Bien. Y esto está perfecto. Pero yo te voy a enseñar una forma más en la cual vamos a encontrar un dato muy interesante acerca de lo que pasa entre las distintas masas cuando están bajando en un plano inclinado. Mira, vamos a dar cuenta que arranco de 0, ¿sí? Planteo la misma formulita, planteo que f de x vale p de x, ¿sí? Solo que acá, en este caso, a la fuerza peso, a la componente horizontal del peso en el eje X, la voy a descomponer en sus contenidos, en sus expresiones más sencillas, como ser masa por el seno del ángulo por la aceleración de la gravedad. Tú sabes que masa por aceleración me da la fuerza peso, solo que acá la masa, bueno, como se trata de la componente horizontal en X, lo debo multiplicar por el seno del ángulo. Bien, y que la aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad. Bien, eso me va a dar la fuerza peso. Ahora, si tú observas, notarás que la masa se repite en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, como habrás aprendido en matemática, cancelamos. Bien, y obtenemos una expresión mucho más sencilla, que es esta que tengo acá. Si calculo la aceleración en base a los datos que tengo, resulta que me da 4,9 metros por segundo. ¿Qué tal? ¿Esto qué me está diciendo? Y bueno, que la masa no tiene nada que ver con la aceleración de un cuerpo cuando va bajando un plano inclinado. Da lo mismo que una persona muy grande, muy formida,
baje por una pendiente que un chico, un muchacho muy delgado lo haga por la misma pendiente. Los dos van a caer con la misma aceleración. Los dos van a bajar con la misma aceleración. Así que la masa no participa en nada. Ahora, eso sí, a tener presente lo siguiente: esto solamente se cumple si no hay rozamiento, es decir, si no hay una superficie áspera que frene ese movimiento. Si fuera así, esto que estamos planteando acá no sirve, así que ojo, no te confundas. Esto solo aplica cuando no hay rozamiento. Bien, calculamos la aceleración. Vamos a calcular el tiempo que tarda entonces recorrer 3 metros, que sería el largo de la rampa, ¿sí?, de este tobogán. Como verás, vamos a utilizar la fórmula de espacio recorrido, ¿sí? Y vamos a resolver esto de la siguiente manera. Vamos a ir razonando. A ver, ¿tengo espacio recorrido cuando esta nenita va bajando por la rampa? ¿Venía bajando algo antes? No. Así que no tengo espacio recorrido. Me pregunto también, en la segunda expresión, ¿ya venía con una cierta velocidad anteriormente? Tampoco. Así que podemos decir que esta parte tampoco cuenta. Entonces nos quedó una expresión mucho más sencilla, que es esta, ¿sí? Y aquí está fácil despejar el tiempo al cuadrado. ¿Cómo? Bueno, pasando estos dos términos que están multiplicando al otro lado, dividiendo. Y el t cuadrado me lo saco encima con la raíz de t. Reemplazo estos símbolos por sus números. Ya sé que x vale 3 metros y que la aceleración vale 4,9, y por lo tanto cuando saco la raíz resulta que me da 1,10 segundos. Muy bien, repasemos un poquito. ¿Qué hicimos hasta ahora? Bueno, primero dibujamos un esquema de forma tal que sobre él trazamos un sistema de ejes cartesianos. 2. Dibujamos todas las fuerzas que intervienen. 3. Calculamos las componentes horizontales y verticales. Y 4. Bueno, calculamos la sumatoria de las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Después recién, cuando ya obtuve todos estos resultados, pude calcular la aceleración y finalmente calculamos el tiempo con la fórmula de espacio recorrido. Bueno, espero que les haya servido, chicos. Cualquier cosa, nos vemos en clase.